sin más, vamos a dar la palabra al secretario de Movilidad, Andrés Layuz, para que nos comparta su experiencia sobre este tema. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Una disculpa por el atraso. Les voy a hacer una breve presentación de la forma en la que hemos estado trabajando en el gobierno de la Ciudad de México desde movilidad. Esto tiene distintas aristas. Es primero el breve diagnóstico de cuál es la situación de la movilidad desde que llegamos, digamos, la situación histórica de alguna forma de la movilidad en la Ciudad de México, y después cuáles son las medidas que hemos tomado y los instrumentos que usamos para enfrentar esta realidad y hacer las mejoras que nos parece que son fundamentales para toda la movilidad y en particular el sistema de transporte público. ¿Esto funciona? Sí, ahí está. ¿Lo estoy moviendo yo o lo están moviendo ustedes? ¿Yo? Okay. Muchas gracias. Entonces, lo primero, vale la pena recordar cuál es la distribución modal en la Ciudad de México. Si no vemos esto, es muy difícil entender por qué la ciudad funciona como funciona. Del total de viajes que se hacen en la Ciudad de México, estamos hablando de 19.6 millones de viajes diarios. 34% se hacen en transporte colectivo de ruta, o lo que llamamos transporte concesionado, 5% en taxi, hasta 2017, que es el impuesto origen-destino, 0.7% en trolebús, 1% en moto, 23% solo caminando, 4% en metrobús, 0.8% en el tren suburbano, 1% en mototaxi o bicitaxi, 22% en automóvil, 2% en autobuses de RTP de la ciudad, 0.6% en tren ligero, 0.9% en transporte escolar o laboral y 22% en metro. ¿Por qué es importante tener tanto el número total de viajes en la mira como la distribución modal? Porque la Ciudad de México tiene, tanto por su magnitud como por su distribución, una situación muy particular, que muchas otras ciudades constantemente aspiran a lograr, pero que es difícil lograr. Y es que la gran mayoría de los viajes se hagan en transporte público. Lo que nos dice esto es que solo 22% de los viajes se hacen en automóvil particular. Y eso vale la pena recordarlo, porque normalmente cuando hay discusiones sobre distribución modal, se habla y se generaliza muchas veces en todas las ciudades como si todas tuvieran una distribución modal muy favorable al automóvil, es decir, que tienen más automóviles. Sin embargo, radicalmente distinta la distribución modal en Mexicali que en la Ciudad de México, en Guadalajara que en la Ciudad de México, etcétera. ¿Cuál es el tema que más, y el enfoque que tenemos en términos de diagnóstico, que más nos importa? Y es la desigualdad que hay en el transporte, más bien la desigualdad que hay en la ciudad y que se refleja en la movilidad y en el transporte. Y esto, una forma de verlo tiene que ver con la accesibilidad, es decir, qué tan accesible hace el transporte a las cosas que nos interesan de la vida, como es el trabajo, como es el esparcimiento, como es la visita a nuestros familiares, etcétera. Y tenemos esta situación en donde, por la forma urbana que tenemos en la ciudad, los viajes más largos y de peor calidad los hacen personas de ingresos más bajos. Es decir, se tienen que hacer viajes, como ustedes saben, para describirlo de forma anecdótica, de hasta 3 horas, que vienen de la periferia o la zona periférica de la Ciudad de México, incluyendo la zona conurbada del Estado de México, con medios de transporte en donde las personas están obligadas a hacer 1, 2 y hasta 3 transferencias para llegar a su destino. Paradójicamente, en la Ciudad de México es más probable que alguien sea dueño de un automóvil si está cerca de una línea de metro. Esa es una de las paradojas que enfrentamos. Sin embargo, la mayoría de las personas que usan el transporte público evidentemente no tienen automóvil porque tienen que hacer el primer recorrido largo hasta, por ejemplo, llegar a la red de transporte estructurada como son el metro, metrobús, tren ligero, trolebuses, etc. Entonces, por eso, la desigualdad
reflejada en el transporte es de los temas que más nos interesan y donde ponemos nuestro foco de atención. Justamente, como los viajes son fragmentados, parte de la situación histórica de la ciudad ha sido que los distintos servicios de transporte público están fragmentados de la misma forma. Es decir, las personas toman sus tramos de viaje en distintos transportes y no hay ninguna integración, ni operacional, ni de imagen, y por supuesto ni de experiencia de viaje. El esfuerzo que hemos hecho ha sido precisamente por esa integración. Y uno de los ejemplos más concretos de la integración de todo el sistema de transporte es el establecimiento de una tarjeta única de pago. Ese establecimiento, que ya teníamos una tarjeta de pago en Metrobús y una muy parecida y a veces compatible en el metro, a veces no necesariamente compatible, la homologamos para metro y Metrobús y la ampliamos a otros sistemas de transporte como es RTP, el sistema de trolebuses y ahora el cablebús, empezando literalmente hace un mes a colocar los primeros validadores en parte del transporte concesionario. El objetivo es que todos los modos de transporte público en la Ciudad de México usen la misma tarjeta de pago. Eso le facilita las cosas a los usuarios en términos de no tener que cargar efectivo, no tener que cargar cambio, etcétera. Hacia el futuro hace posible poner reglas de tarifa que tengan que ver con el número de transferencias que hacen las personas, que hoy no es posible justamente por la fragmentación. Y también cambia la certidumbre en términos de financiamiento para aquellos que son operadores privados, porque se deja de cobrar en mano y todo lo que eso implica en términos de contabilidad y administración. Un ejemplo todavía más, tal vez es muy concreto, y a veces nos dicen es que eso es irrelevante y la verdad es que no lo es para los usuarios. Lo que ven en la extrema derecha es el mapa de movilidad integrada. Desde que se abrió la primera línea del metro, nunca se había actualizado la estructura del mapa del metro. Es decir, el mapa del metro era el mapa del metro y simplemente se le habían agregado líneas. No consideraba las transferencias con Metrobús, con todo y que tenemos 7 líneas de Metrobús. No consideraba ni siquiera la transferencia con el tren ligero, que opera desde que opera el metro, y no consideraba evidentemente las transferencias con los trolebuses. Ese mapa lo que muestra es que los usuarios y la experiencia del usuario debe ser que llegas a la estación, ves el mapa y escoges tu trayecto sin importar en qué modo de transporte vas. Da lo mismo, o debe dar lo mismo si vas en metro o en Metrobús, con tal de que te lleve en el origen, destino y en los tiempos que tú deseas o estás calculando. Estos son los medios de transporte, como les decía, que estamos integrando, y que la integración también se hace en la infraestructura. No solo es la tarjeta, no solo es el mapa y la imagen, porque como pueden ver también hicimos una homologación de toda la imagen de los servicios de transporte, sino por darles un ejemplo, la imagen que ven ahí es del proyecto Indios Verdes, en donde estamos haciendo una reestructuración del CETRAM Indios Verdes precisamente para facilitar y hacer, digamos, con menos fricciones las transferencias entre modos de transporte. En Indios Verdes hoy tenemos la línea 3 del metro, el recorrido de la línea 1 del Metrobús, de la línea 7 de Metrobús, un trayecto de la línea 3 de Metrobús, la línea 1 de Cablebús, llega el Mexibús línea 4, va a llegar el Mexicable línea 2, aparte de todas las rutas, sobre todo Ruta 18 de la Ciudad de México, parte de Ruta 88 y todo lo que viene del Estado de México. El objetivo en términos de infraestructura es que las personas puedan pasar de un modo de transporte a otro de la forma más fácil, segura y rápida posible. También, aunque tenemos ganas de cambiar muchas cosas, extenderlas, etcétera, ha sido clave la mejora de los servicios existentes. Por esa razón, se han comprado autobuses en RTP Euro 6 con 100% accesibles, con entrada baja, que digamos cambiamos el estándar de las adquisiciones que está haciendo de autobuses la ciudad. Compramos por primera vez en 22 años trolebuses nuevos, que son la mayoría de los trolebuses azules que están viendo operar ahorita. Estamos en el proceso de licitación de Ecobici y de ampliación, que era un servicio que tenía, tiene 6.500 bicicletas y la idea es llevarlo a más de 9.000.
Y al mismo tiempo, en el caso de los trolebuses, estamos ampliando la flota total de trolebuses para llegar a un total de 500 trolebuses de más o menos 130 que estaban operando. En el caso del servicio de taxi, tenemos el programa de chatarrización, en donde este año estamos chatarrizando alrededor de 200 unidades, pero el objetivo es que sean unidades híbridas, eléctricas o lo que llamamos altamente eficientes. También, eso no quiere decir que no estemos trabajando, aunque sí, mucho de lo que les estoy mostrando tiene que ver con el transporte operado directamente por la Ciudad de México. En el caso del transporte concesionado, la figura de hombre camión, digamos que ha existido los últimos 40 años en la Ciudad de México, sabemos que ha ido cambiando, se ha ido cuestionando de varias formas, etc. Una de las cosas que se hizo en el pasado, que fue en términos generales positivas, por supuesto con algunos problemas, fue la conversión del hombre camión a empresa, y se hizo en los lugares donde digamos que era más obvio. ¿Cuáles son los lugares donde era más obvio? Donde tienes corredores troncales que por la gran afluencia que generan hacían relativamente fácil la transición en términos de los costos de operación y de la utilidad para los transportistas. Sin embargo, nosotros hemos cambiado la perspectiva y justamente por las características de desigualdad que tiene la ciudad, nos estamos concentrando en la zona periférica de la ciudad. Estas unidades moradas que ven aquí son unidades que están operando para sustituir a la Ruta 88. Ahora es una empresa que se llama Movilidad de Transporte Turístico, y esta empresa le da servicio a la zona poniente de Cuautepec, en el norte de la ciudad de la Gustavo Amadero. Y en vez de pensarla como un corredor, que es como se suelen pensar estos servicios a partir de la experiencia de Metrobús, está pensado como una cuenca. Es decir, son afluentes que juntan varios servicios y que llegan a los corredores troncales de la ciudad porque acercan a las personas al centro de la Ciudad de México. En el caso de Ruta 88, su conexión más importante es con el metro en el Metro Politécnico. Y bueno, también estamos empezando un programa de sustitución de bicitaxis con bicitaxis de pedaleo asistido. Esto tiene dos frentes: por un lado los bicitaxis que ya eran bicitaxis, pero también los mototaxis que quieren convertirse a bicitaxis justamente por el pedaleo asistido y porque es lo que contempla la ley. En términos de planeación, hemos usado, y esto es relevante en esta conferencia, todos los programas y toda la planeación que hacemos, la hacemos con un énfasis en los datos. No tomamos decisiones si no tenemos los datos. Se hacen para los proyectos de transporte público, se hacen todos los estudios necesarios para conocer realmente la demanda, para conocer cómo se va a satisfacer con el servicio, etcétera. En los casos, por ejemplo, en los temas de seguridad vial, tenemos una base de datos cada vez más robusta de todos los hechos de tránsito y publicamos un informe trimestral de hechos de tránsito, lo cual nos ha permitido, por ejemplo, mover las cámaras y radares de fotocívicas. Cuando entramos a la emergencia sanitaria, las decisiones que tomamos sobre cómo operar transporte en una situación de muy baja demanda se tomaron basados igual en los datos que ya teníamos de operación del sistema de transporte. Nada fue a ojo de buen cubero, sino fue basado en los datos que teníamos y tomando decisiones sobre cuál era lo mejor para las y los usuarios. Esta es simplemente una gráfica para mostrarles que los proyectos que hemos hecho han mejorado el acceso de las personas a lugares de trabajo. Esto en azul está 2018, en anaranjado 2021, y pueden ver específicamente las líneas que tenemos de cablebús, la línea de Metrobús línea 5 que llega a Xochimilco y las extensiones que hay tanto de trolebús como de Metrobús en distintos lugares de la ciudad. ¿Qué es lo que podemos ver? Justamente que son más áreas de la ciudad las que en 90 minutos pueden llegar al centro. Eso quiere decir que son más personas las que desde las zonas primordialmente residenciales de la ciudad pueden usar el transporte público para en menos de 90 minutos llegar a las zonas de trabajo de la ciudad, que es el centro de la ciudad. ¿Sí? Y en algunos lugares esto implica una reducción de hasta la mitad del tiempo. Vale la pena que tengan la oportunidad subirse a la línea 1 y línea 2 de cablebús. Es muy impresionante recorridos que se hacen en automóvil en 45 minutos, ver cómo en el cablebús se hace en 6-7 minutos. Y bueno, por supuesto también hemos estado construyendo infraestructura ciclista y peatonal. En el caso de infraestructura ciclista, en los últimos 2 años, 3 años, se han construido casi 200 kilómetros de ciclovías.
que es el equivalente a lo que se había construido en los últimos 14 años anteriores, incluyendo, por supuesto, la ciclovía que estamos haciendo en Avenida Insurgentes. Muchas gracias a todas y todos.